Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor en el nombre del Señor. Amén. Mi nombre es Pastor Seth Hawkinson y hoy celebramos el domingo después de la Pascua, el domingo de resurrección. Y retomamos la historia con los discípulos reunidos a puerta cerrada por temor a los judíos. Jesús se aparece en medio de ellos y les da su perdón y su paz. Comencemos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije contra mí, mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Oremos. Dios Todopoderoso, Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros, y que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto, nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por amor de Él concédenos el perdón de todos los pecados. Y por tu Espíritu Santo aumente en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos Dios ahora nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él, Dios les concede el poder de ser hijos suyos y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen y son bautizados serán salvos. Concédenos esto, Señor, a todos nosotros. Amén. Y oremos. Concédete, suplicamos, Todopoderoso Dios, que los que hemos celebrado la resurrección de nuestro Señor, podamos con la ayuda de tu gracia producir los frutos de la misma en nuestra manera de vivir. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y la lectura que leeremos hoy para este domingo después de la Pascua se encuentra en el Evangelio de San Juan. Estamos en el capítulo 20 y estaremos leyendo los versículos 19 a 31. Juan escribe: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados.
Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. «La paz sea con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe». «Señor mío y Dios mío», exclamó Tomás. «Porque me has visto, has creído», le dijo Jesús. «Dichosos los que no han visto, y sin embargo creen». Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tenga vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Solo podemos imaginar los pensamientos que pasaron por la mente de los discípulos aquella primera noche de la resurrección. En solo 3 días su mundo entero había dado un vuelco. Primero habían presenciado el arresto de Jesús, luego los malos tratos, y cuando el viernes vieron a Jesús colgado en la cruz, tenemos que comprender que los discípulos no sabían qué pensar. ¿Era realmente el Mesías como decía ser? ¿Y qué hay de los rumores sobre su resurrección? Recordemos que algunas de las mujeres habían visitado la tumba esa misma mañana y habían vuelto con la noticia de que estaba vacía. Así que no es de extrañar que estos discípulos estuvieran confundidos. Todos lo estaríamos. Y cuando nos confundimos, el sentimiento que sigue no es de paz, sino de miedo. Juan escribe que la tarde de ese primer día de la semana, el domingo, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada por temor a los judíos. Y no es difícil de entender por qué temían por sus vidas. Si los judíos acababan de ejecutar a su líder, es lógico que pronto fueran por sus seguidores. O por decirlo de otra manera, yo dudo de que fuera una noche relajada para los discípulos. Si estuviéramos presentes, probablemente no los encontraríamos jugando las cartas ni haciendo bromas. ¿Por qué no? Porque cuando uno tiene miedo no está de humor para gastar bromas ni para reírse. No está de humor para salir por la noche ni para ponerse al día con viejos amigos. Pensemos entonces por un momento en la población del mundo de hoy. ¿Estarían de acuerdo ustedes en que hay millones, si no miles de millones, que viven confundidos y con miedo? Confundidos por un gobierno inestable, temerosos por la guerra civil, sin saber si deben huir de sus ciudades en busca de una vida mejor o si es más seguro quedarse ahí. Las mismas emociones con las que la gente sigue lidiando hoy en día son las que encontramos en estos 11 discípulos. Tenían miedo de los matones en el poder, estaban afligidos por la pérdida de un ser querido y estaban totalmente confundidos sobre qué hacer a continuación. Y en medio de toda esta confusión y miedo, Jesús aparece de repente y en medio de ellos y los saluda con las palabras más bellas: «La paz sea con ustedes».
Y ahora los discípulos están aún más confundidos. ¿Pasa ahora Jesús? Bueno, no estoy seguro de que entiendes la situación aquí. Es que las autoridades judías nos persiguen y tú, Jesús, se supone que estás muerto. Y tal vez lo peor de todo es que la última vez que ellos pasaron con Jesús, todos le abandonaron. De modo que San Lucas comenta en su evangelio que los discípulos creyeron ver un fantasma. Pero aquella noche no había ningún fantasma, más bien era la persona de Jesús mismo. Miren mis manos y mi costado, les dice, soy yo. Y al ver estas pruebas, los discípulos creyeron que efectivamente Jesús había resucitado de entre los muertos y, dice el versículo 20, se alegraron. Ahora bien, me tomo el tiempo hoy día de repasar todo esto porque es justo aquí donde debemos detenernos y reflexionar sobre la pregunta. ¿También creo yo que Jesús está vivo y por lo tanto real? ¿O mi forma de actuar es inquietantemente similar a la del discípulo Tomás aquella primera semana? Es decir, como si Jesús ya no estuviera presente. Quiero decirles que la cantidad de paz que tengamos en la vida depende en gran medida de cómo pensemos en estas cosas. Porque si Jesús está fuera de vista y por eso fuera de mente, cuando se trata de la vida real será muy difícil tener paz en medio de la confusión. Sin embargo, la verdad es que muchos cristianos viven así. Van de casa a trabajo, de trabajo a casa, se relacionan con sus amigos y pasan tiempo con su familia, pero funcionalmente hablando, Jesús no forma parte de su vida diaria. Es que no le oran durante el día, no leen la Biblia durante la semana, no sienten su presencia ante las decisiones difíciles de la vida. Y así cuando la vida empieza a ir mal, por ejemplo, cuando su matrimonio parece fracasar o cuando sufren las consecuencias de falsas expectativas, es como si todo su mundo se pusiera patas arriba y no saben qué hacer. ¿Y por qué deben saberlo si Jesús es solo un conocimiento cerebral en vez de una realidad? Queridos, si Jesús solamente es información en tu mente, entonces no va a haber paz en tu vida. Porque aunque digas que Jesús tiene el control, todos dicen Dios está en control. No, la forma en que vives tu vida es como si fueras tú quien realmente tiene el control. Y la vida no funciona muy bien cuando nosotros tenemos el control, ¿verdad que no? Así que queremos preguntarnos conscientemente y sinceramente, ¿cómo estoy realmente viviendo? ¿Estoy viviendo de tal manera que Jesús está involucrado en todos mis asuntos cotidianos? ¿O lo he relegado a la iglesia del domingo por la mañana? Y por lo tanto, Él no es parte de mi vida, lunes a sábado. Porque no entiendo cómo Él está relacionado con los asuntos de mi vida durante la semana. Bueno, la paz que Jesús ofrece en estos versículos es una paz verdadera. A veces pensamos en su paz como si fuera nada más un deseo, que mi paz esté con ustedes. Pero es mucho más que eso. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, la paz sea con ustedes, no solamente está deseando que tengan paz. Jesús en verdad está dándoles su paz. Está dándoles su perdón. Porque donde hay perdón de pecados, hay paz. ¿Crees tú que el único problema que realmente tienes ya ha sido solucionado por Jesús en la cruz?
¿Crees que la paz existe ahora mismo entre tú y Dios? O sea, no es una paz futura la que Jesús da a sus discípulos, es una paz presente. No es hasta que ellos vayan al cielo que tengan paz, no, es una paz actual. Y es la paz que viene de saber que no tenemos un Dios muerto. Nosotros creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Él existe ahora mismo. Nosotros creemos en su Hijo Jesucristo que venció a la muerte. Creemos en el Espíritu Santo que viene a nosotros y mora en el corazón. Este Dios no está contra ti en la vida. Está a tu favor. Y eso es lo que Jesús quiere que sus discípulos comprendan aquí, que Él es real, Él vive, y por eso significa que su perdón es real, su perdón vive, que Él tiene poder sobre todas las cosas, incluso sobre la muerte, y está a tu favor. Y ya ven, queridos, que si Dios Todopoderoso está por nosotros, ¿por qué tenemos que estar tan intranquilos? Ahora que Cristo ha resucitado, su amor y su poder están presentes en cada detalle de nuestras vidas. Y eso es algo que nuestros seres queridos necesitan saber. Necesitan saber que Jesús vive y por lo tanto ya no hay ninguna división entre ellos y Dios. Sus pecados han sido perdonados. Entonces, ¿cómo van a saber ellos eso? Tienes que decírselo. Alguien tiene que decirles, amigo, lo que tú necesitas no es una esposa diferente. Y lo que tú necesitas no es una vida diferente. Lo que necesitas es Jesús. Lo que necesitas es conocer su amor y su perdón. Y esa es la tarea que Jesús dio a los discípulos. Jesús dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y quiero que escuchen esa próxima parte muy bien. Dice Cristo, a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Cristo está diciendo que cuando nosotros, sus hijos, sus discípulos, perdonamos a los demás, que Dios en el cielo verdaderamente también los perdona, pero que también cuando no les perdonamos, que quedan no perdonados en el cielo. Qué interesante. Y con estas palabras Jesús nos ha dado su autoridad. No es que tengamos la autoridad en nosotros mismos para dar el perdón, sino que es una autoridad dada a nosotros por Dios para perdonar los pecados. Y donde hay perdón hay paz. Porque es este perdón, como ven, en este perdón es el poder que está detrás de una vida de paz. El perdón nos asegura que incluso en los momentos más turbulentos Dios no está a nuestra contra, que tampoco las cosas están fuera de su control. Nada es imposible para Dios, dice la Biblia. Y por eso, si tú has sido profundamente herido por otra persona, la paz de Cristo te da poder para perdonar. Y puedes reparar una relación que antes creías muerta, pero que según Jesús solo estaba dañada. Y si vives solo y no tienes mucha familia o amigos a tu alrededor, la paz de Cristo significa que no importa dónde vivas, no importa la cantidad de amigos y familia, siempre lo tienes a Él. Y a medida que sigas creciendo en tu relación con Él, te darás cuenta de cuánta intimidad y alegría puede traer una relación con Cristo. Entonces, ¿cómo estás viviendo? ¿Confuso? ¿Asustado por el futuro? ¿Estás harto de las incertidumbres de la vida? No, entonces te animo a que hagas de Jesús una realidad en tu vida, porque Él es real, Él vive.
y por lo tanto siempre hay consuelo y esperanza. Siempre hay perdón y por lo tanto siempre, hermano, hay paz. Amén. Y la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, que cuide sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, hoy y siempre. Amén. Vamos a escuchar nuestro himno. Se llama Yo sé que vive el Salvador. Noten la confianza que tenemos en el Cristo resucitado. No decimos yo espero que viva el Salvador. Decimos yo sé que vive el Salvador. Lo cantaremos junto con la guitarra. Yo sé que vive el Salvador, desde la muerte el vencedor. Ningún temor jamás tendré, pues a su lado viviré. Resucitó con gran poder, glorioso reina por doquier, con su favor y bendición sustentará mi corazón. Al victorioso Redentor, al gran eterno vencedor, gloria y lobo le cantaré, con gran amor y viva fe. Con mi Jesús seguro estoy, pues por su gracia salvo soy. Mi vida entrego por amor al fiel servicio del Señor. Y oremos. Todopoderoso y eterno Dios, que has dado gozo y alegría al mundo con la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por su victoria sobre el sepulcro y la muerte, y por la inmortalidad y la vida que nos ha hecho conocer. Y suplicámoste que del mismo modo que hemos sido sepultados con Él en la muerte por el bautismo, así podamos también resucitar con Él a novedad de vida. Amén. Y oramos juntos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Un recuerdo que siempre nos reunimos para adorar a Jesús en vivo, en persona, los domingos a las 11 en español. Ahora reciban la bendición de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén.